plataforma y cómo nos puede cambiar la vida una pandemia. De un momento a otro estamos celebrando sesiones virtuales en el Congreso, plenos en la Corte Suprema de Justicia. Entonces, eso es lo que nos trae el día de hoy acá, como un estado de excepción nos puede cambiar completamente la vida jurídica de un país y nos puede cambiar a sí mismo los patrones a los cuales estamos acostumbrados, porque esto es de romper paradigmas, esto de las firmas electrónicas, de los juicios virtuales, sin duda nos llena pues de una satisfacción tremenda porque tenemos que ir avanzando conforme a la tecnología. Y pues de eso se trata, que esta pandemia no solo nos viene a empujar un paso más adelante en cuanto a la celebración de la virtualidad en comunicaciones, sino que también cómo implementamos esto en la rama del derecho. Y es tremendo, o sea, ya lo vamos a ver como una de las grandes ventajas que ha traído el hecho de traer en la pandemia. Uno siempre tiene que ver lo positivo y bueno, esa es la idea. Así que gracias por la invitación. Vamos a dejar las preguntas para el final y espero que las tengan anotadas porque igual vamos a tratar de salir con todo lo que, las dudas que tengan. Bueno, ¿cómo inició esto del estado de excepción? Esto sin duda pues ha afectado a todos los países de Latinoamérica y pues Honduras no se queda atrás. Los estados de excepción son excepcionales, como la palabra lo dice, porque el estado normal es un estado de paz, un estado en el cual cada uno de los gobiernos de los diferentes países tiene implementado un estado de derecho que ustedes saben que es precisamente los pilares de un estado de derecho, es que exista independencia de poderes y que el poder político esté sometido a la Constitución y las leyes. Sin embargo, en estados de emergencia o en estados de excepción, existen ciertos peligros que llaman al Estado a tomar medidas obligatorias o medidas de alguna manera limitativas de derechos fundamentales. Entonces se hace un ejercicio de ponderación. Ante un ataque de un enemigo en el cual se está atentando contra la soberanía estatal, debe de ejercer como el derecho penal prácticamente, limitando derechos para hacer valer otros derechos que tengan una categoría de supremacía. ¿Por qué razón? Porque estando en vigencia una pandemia mundial, ¿por qué se llama pandemia? Porque es una epidemia que se propagó por todos los continentes. Entonces, ante esa amenaza de esta pandemia, tenemos que ver, obviamente, que debemos de tomar medidas encaminadas a satisfacer o a garantizar derechos fundamentales como el derecho a la vida. Por esa razón es de que el Estado está legitimado a limitar derechos fundamentales y por ende, en este caso, es que viene el Estado y tira un PCM o un estado de emergencia vinculado a este tipo de epidemias o pandemias. Entonces, volviendo a lo que es el marco conceptual, son esos estados de excepción con una categoría abarcadora que tendría instituciones como el estado de sitio, por ejemplo, cuando la palabra lo dice, que hay determinados territorios sitiados para evitar un peligro mayor, como por ejemplo la invasión de un país o de un territorio establecido. Es un estado de emergencia que es el que estamos viviendo para evitar que se propague una enfermedad o una epidemia por medio de medidas como el toque de queda y este régimen excepcional en el cual se suspenden garantías y derechos fundamentales. Un estado de guerra también forma parte de lo que es un estado de excepción. Y un estado de conmoción provocado también, ustedes lo pueden ver en Estados Unidos, que le denominan curfews a estos estados excepcionales, porque si bien no están sitiados por un estado de guerra, están manifestaciones o riots, le dicen ellos en Estados Unidos, o manifestaciones violentas en el cual puede estar en peligro la colectividad o la paz o incluso los bienes patrimoniales de una colectividad. Por esa razón, estos son estados de conmoción, estados de excepción en el cual el Estado está vinculado o está legitimado para limitar derechos. Recuerden ustedes en el derecho penal, cuando ustedes miraban, ¿qué es el derecho penal? Y es la mano punitiva del Estado que para garantizar que una persona goce de un derecho, limita los derechos de otro, que es el imputado. Bueno, igual funciona en el marco del estado de excepción o el estado de emergencia. El Estado, para garantizarles el derecho a la vida o el derecho a la salud de toda una colectividad,
limita por medio de un PCM, un decreto de un Consejo de Ministros y del Poder Ejecutivo, limita derechos de toda la colectividad. ¿Por medio de qué? Por medio de toques de queda, de cuarentenas obligatorias, de aislamiento, de suspensión de labores del sector público y privado. Entonces, limitando derechos como el derecho a la locomoción y el derecho a la reunión, se evita que se propague la enfermedad. Entonces, ¿esto qué es lo que busca? Y es que esté en este mismo marco conceptual. Es una suspensión temporal de derechos y garantías con el objeto de ¿qué? De enfrentar y superar situaciones de emergencia que ponen en riesgo la existencia, la soberanía, la independencia o la seguridad del Estado. Entonces, vemos acá que no está en riesgo la soberanía ante esta pandemia, no está en riesgo la independencia de poderes, no está en riesgo la seguridad, pero sí está en riesgo la vida o la seguridad o la salud de toda la colectividad. Por esa razón, sí está legitimado el Estado de Honduras para limitar derechos fundamentales. ¿Por qué se dice que es un estado de suspensión de garantías? Porque si bien ustedes tienen que recordar cuál es la diferencia entre un derecho y una garantía. El derecho es cualquier derecho humano. Si está establecido en la Constitución, se vuelve un derecho fundamental, porque la Carta Fundamental, y una garantía son todos aquellos recursos o acciones que están establecidas en la ley para que nosotros hagamos uso de ese derecho. Por ejemplo, la acción del habeas corpus, que es una garantía, la acción del habeas data, la acción del amparo, el recurso de inconstitucionalidad, todas estas son garantías. Entonces, derecho es lo que yo tengo, el derecho a la vida. ¿Cuál es la garantía? Si me están afectando o si soy objeto de una detención arbitraria, entonces en ese caso yo aplico a una garantía, o esa es una herramienta o instrumento para hacer valer mi derecho. Si estoy detenido ilegalmente, un habeas corpus. Si me han impuesto una sanción por parte de la autoridad municipal, yo me voy en amparo, porque esa es la acción que procede o esa es la herramienta que procede cuando me han menoscabado, me han limitado o me han restringido algún derecho fundamental. Entonces, ¿cómo opera esto de la excepcionalidad de un Estado de Derecho? O sea, podemos estar viviendo en un Estado de Derecho, pero la jurisprudencia en género para limitar estos derechos requiere dos principios, que son los principios informadores de los estados de excepción o los estados de emergencia, que son el principio de la constitucionalidad y el principio de legalidad. ¿Qué quiere decir? Que un Estado no puede privar de derechos, suspender derechos, limitar derechos si no está establecido en la Constitución de la República. ¿Esto qué quiere decir? Que la Constitución sí legitima al Estado para suspender garantías o derechos bajo estos parámetros, de que sea necesaria porque estamos viviendo una pandemia, o post-golpe que se dieron los saqueos o que se dieron detenciones arbitrarias, o post-fraude electoral, porque hay que llamarlo tal y como es, que vivimos una situación en la cual existían saqueos en la empresa privada, entonces se vieron obligados bajo el marco conceptual constitucional, que es nuestro bloque constitucional, para limitar derechos fundamentales conforme a decretos ejecutivos. Y ahí vamos a ver al final cuándo es que quién está legitimado, número uno, y bajo qué marco está legitimado, la misma Constitución se lo establece. El principio de legalidad, que todo el mundo lo conoce, el principio de legalidad no es nada más que cualquier limitación, vulneración de derechos tiene que estar previamente establecido en una ley anterior que sea escrita y conocida por las personas. Ahora, vemos la normativa que aplica en los estados de emergencia o en los estados excepcionales. Primero, ya dijimos que el derecho constitucional. Segundo, el derecho internacional de derechos humanos, que es todo lo que aplica en el sistema interamericano y en el sistema regional de derechos humanos, que le podríamos decir OEA o la ONU, que es el Sistema Universal de Derechos Humanos. Todos estos, ustedes ya escucharon el alto comisionado de derechos humanos o la alta comisionada Michelle Bachelet diciendo que en el marco de la pandemia de COVID se están dando otro tipo de vulneración de derechos, tanto en derechos laborales, en los centros penales, vulneración de derechos en cuanto a detenciones arbitrarias, la implementación de nuevas medidas de seguridad por parte de los estados conlleva a una vulneración mayor. Viviendo en pandemia, hay ciertos estados que se han aprovechado
de este mecanismo de suspensión de derechos para violentar más allá otros derechos que no pueden ser ni suspendidos ni limitados. Entonces, el derecho internacional es toda aquella jurisprudencia, grupos de convenios internacionales, y también entra ahí lo que son los tratados internacionales, Convención Americana de Derechos Humanos, o conocido como Pacto San José. Ustedes vieron que aumentó lo que es la violencia doméstica, la violencia intrafamiliar, todo lo que tenga que ver con tratados internacionales de derechos humanos, por ejemplo, la Convención de Belén do Pará, o todo lo que mira la situación de cómo están viviendo nuestros niños en la calle. Aunque estamos pasando en pandemia, también se han pronunciado las organizaciones de derechos humanos porque estos menores están en un riesgo mayor, porque no están protegidos bajo un riesgo social estatal, y también aparte están siendo pues vulnerados porque no tienen la capacidad de estar con distanciamiento social, con mascarilla, con alimentación debida, con las medidas de precaución que todas las otras personas sí tienen. Derecho comparado precisamente es el comparar cómo lo está haciendo Costa Rica, esta situación de un amparo ante un decreto ejecutivo. Eso se llama judicialización de los sistemas constitucionales en cuanto a suspensión de garantías. Eso es derecho comparado, ver cómo lo está haciendo Paraguay, por ejemplo, que el ministro de la Presidencia de Salud Pública fue apresado por compras directas y esta situación de corrupción. Entonces se vio también cuando, por ejemplo, un decreto ejecutivo fortalece, por ejemplo, estas estructuras criminales, o al contrario, también se podría ver cuando estas estructuras de poder, cuando suspenden derechos fundamentales, podrían llevar a cabo una limitación más allá de lo que ya establece el mismo decreto. Por ejemplo, después del golpe de Estado se dieron estos tipos de estados de emergencia y se limitó lo que es la libertad de expresión. También se limitaron los derechos de las diferentes compañías de cable y televisión, en el que limitaban cualquier transmisión de programas que estuviera contra la autoridad que ejercía el poder político en ese momento. Entonces, a eso es lo que se llama derecho comparado, hacer un análisis crítico de cómo otros países están viviendo estos estados de excepción y cómo se puede abordar desde un punto de vista comparativo. Y la jurisprudencia internacional ustedes la pueden ver en la página de la Corte Interamericana. Recuerden que la Corte Interamericana tiene dos funciones, la función consultiva y la función que es controversial. ¿Qué esto quiere decir? Que puede ejercer una labor de sentenciar a un país cuando éste ha violentado gravemente lo que son las obligaciones emanadas de un tratado conforme al principio de pacta sunt servanda. Bueno, dicho esto, empezamos con lo que es el marco conceptual, el marco constitucional. Lo vemos a partir del capítulo 3 en el artículo 187 de la Constitución, donde dice qué derechos pueden ser suspendidos. Fíjense ustedes bien, que están taxativamente establecidos en la Constitución. Esto quiere decir que son números clausus. Solo los que están establecidos en el 187 pueden ser suspendidos. O sea, es decir, los derechos consagrados en el 69, que habla de la libertad, el 71, 72, y se los puse ahí para que ustedes tomen nota al respecto. Entonces, solo se podrán suspender en caso de invasión al territorio nacional cuando haya grave perturbación de la paz, de epidemia o de cualquier otra calamidad de orden general. Vean ustedes quién puede suspender, por aquello de las dudas y de las preguntas que yo sé que van a venir, que son una de las desventajas que vamos a puntualizar. ¿Quién puede suspender estos derechos? ¿Puede suspendérmelo el alcalde de La Lima? ¿Puede suspenderlo el alcalde de La Ceiba para garantizar que en ese territorio de Atlántida no haya ingresos y egresos de otros ciudadanos que posiblemente puedan estar contaminados? Vean cómo les dice la norma, el 187. Únicamente puede ser suspendido por el presidente de la República de acuerdo a un consejo de ministros por medio de un decreto. ¿Qué son estos decretos? Decreto ley, PCM, el primero el 2120, ahorita ya estamos en el 45-20. Tienen que ser aquellos decretos aprobados debidamente por el titular del Ejecutivo con la anuencia del Consejo de Ministros, que se establezcan claramente esto. Los motivos que la justifiquen. Bueno, estamos ante una pandemia.
la garantía o las garantías que se restringen. Si ustedes se fijan y lo googlean, en el PCM 21-2020 se establece de que se iba a limitar lo que es el derecho a la libertad de expresión y el derecho a manifestarse. Entonces, después en el 22-20 se reformuló porque no había necesidad, esa garantía no era necesaria para que nosotros pudiéramos estar en nuestras casas salvaguardando la vida y la salud. Entonces, ¿qué sucede? Esta limitación de derechos únicamente puede ser suspendida cuando sea necesaria, perdón, cuando sea idónea. Entonces, el numeral 2 le dice que esta garantía es necesaria, que sea restringida porque es proporcional a lo que el Estado pretende evitar. ¿Qué otra cosa? El territorio que afectará la restricción. Si ustedes se fijaron, cuando San Pedro Sula, el Valle de Sula, Cortés y creo que era Colón, tenía mayor índice de contagiados con COVID, entonces en el estado de emergencia se estableció por territorios de que toda la República de Honduras iba a salir con una numeración conforme a la cédula, terminación 1, tal día, terminación 2, excepto los dos departamentos que eran Colón y que eran Cortés. Entonces, allí se establece en el PCM, en ese decreto, se tiene que establecer si abarca todo el territorio o si solamente abarca determinados lugares o determinados territorios dentro de lo que es Honduras. De ahí tenemos el tiempo que va a durar. No puede hacerse un PCM de suspensión de garantías o de derechos por un tiempo indefinido, porque la misma norma internacional nos dice que primeramente tiene que haber un derecho de notificación a los organismos internacionales que son los vigilantes de estas suspensiones. Y dos, no se puede hacer sin un tiempo definido. Tiene que ser por 45 días o como dice, para que dentro del plazo de 30 días se establezca que se ratifique, se modifique o se impruebe. Y dice que esta restricción no puede exceder de 45 días cada vez que se decrete. Por eso ustedes están viendo, cada 7 días se está revisando si esa limitación de derechos, llámese suspensión de garantías, se va revisando cada 7 días. Bueno, ya pasó el peligro en el departamento de Cortés, vamos a habilitar este goce de derechos que hemos tenido del toque absoluto de queda, lo vamos a habilitar para que ellos puedan ir a comprar al supermercado porque ya bajó el índice de la epidemia en el departamento de Cortés. Como lo hicieron, nos tuvieron en el departamento de Cortés 2 semanas o 3 semanas con toque de queda absoluto, pero el resto de la República estuvo con sus medidas de salir conforme al número de identidad. Entonces vean ustedes, no es que cualquier autoridad municipal o gubernamental puede implementar lo que es la supresión de libertades o derechos. Solamente lo puede hacer el Poder Ejecutivo con un decreto que abarque todas estas premisas. Los motivos, las garantías precisas que se restringen, el territorio preciso donde recae esa suspensión y el tiempo que va a durar, debidamente notificando a los organismos internacionales quienes actúan como un contralor o como un vigilante internacional. Ahora vemos el marco del principio de legalidad. Anteriormente teníamos una ley del estado de sitio que era conforme a un decreto sumamente viejo que data del 3 de abril de 1936 y que fue derogado con el gobierno de Juan Orlando Hernández en su primer periodo en el decreto 21-2011 que fue publicado en la Gaceta el 7 de marzo de 2011. Este decreto del 21 de 2011 derogó expresamente lo que era la ley del estado de sitio. ¿Por qué razón? Porque cuando toma posesión en su primer periodo Juan Orlando Hernández, estábamos en esa situación de que se alegaba un tipo de fraude y unas situaciones, entonces el estado de sitio daba lugar, o la ley del estado de sitio daba lugar a ciertas violaciones de derechos humanos, eran una cantidad de amparos y de habeas corpus los que se presentaban. Entonces, dentro de la exposición de motivos para derogar lo que es la ley del estado de sitio, se estableció dentro de la exposición de motivos lo siguiente, se argumentó, vean ustedes, se argumentó en esa derogación que la suspensión de derechos fundamentales de las personas por medio de este estado de sitio era un medio utilizado frecuentemente para instaurar gobiernos despóticos, autoritarios, dictatoriales, quienes asumían una función de control político de todos los poderes del Estado utilizando medios de fuerza, volviendo así una negación del derecho constitucional que se nos otorga a todos los ciudadanos para defender la Constitución.
¿Qué quiere decir? De que el mismo Juan Orlando Hernández en aquel entonces, en el 2011, verificó que esta ley del estado de sitio daba una puerta abierta para poder implementar esta figura del estado de emergencia en cualquier momento. Si nos pedían, vaya, en aquel tiempo se dio de que la empresa privada se quejaba mucho de los saqueos, entonces decía, ah, bueno, tal grupo fue saqueado aquí en la salida a la Lima, le llevaron todos los televisores, todos los refrigeradores, o tal grupo de supermercados. Exigimos un estado de sitio, exigimos un estado de excepción para garantizar nuestros bienes. No habían muertos tal vez, pero no puede ser de que si lo pide la empresa privada, inmediatamente va a venir el Poder Ejecutivo y va a decretar el estado de sitio. Entonces, la ley del estado de sitio era una puerta abierta para que esto de los estados de sitio se dieran sin ninguna limitación. Por esa razón, como les digo, en el año 2011 se provocó la derogación de esta ley del estado de sitio. Muy bien, siguiendo. ¿Cuáles son los principios informadores de estos estados excepcionales? Fíjense ustedes bien que tiene que ver mucho con cuando hace el ejercicio de ponderación el Poder Ejecutivo para analizar si voy a limitar más derechos de lo que yo necesito. Primero, tiene que ser la última ratio, quiere decir el último recurso. Yo no puedo venir a querer, vaya, por ejemplo, las manifestaciones en Estados Unidos, como se metieron a la Casa Blanca, como vinieron y destruyeron Nueva York, San Francisco, entonces inmediatamente el día de ayer se emitió lo que es el estado de emergencia o sitiaron ciertos estados, pero tiene que dejarse como último recurso. Primero probaron con desplegar toda la Guardia Civil y toda la policía, pero se generó tanta controversia, tanto problema entre la Fuerza Armada, la policía, y no sacaron al ejército, obviamente, pero se provocó tanta conmoción, tanta urgencia que se vio como último requisito decretar lo que es el curfew o decretar lo que es el toque de queda. Entonces, a partir del día de ayer, varios estados están con este toque de sitio a partir de las 7 de la noche. ¿Con qué razón? Con la razón de evitar saqueos, más peligro, más enfrentamiento entre la policía y los manifestantes. Seguimos con el principio de necesidad. Tiene que ser necesario. Es como cuando usted va a imponerle un castigo a un niño, tiene que ser necesario. No lo va a hacer de manera arbitraria, ilegal, ilegítima. Tiene que ser necesario con el afán de poder garantizar el derecho a la vida o el libre goce de todos los derechos fundamentales. Para poder garantizar eso, se me vuelve necesario limitar derechos. El principio de la no discriminación, véanlo ustedes. No puedo yo, por ejemplo en Estados Unidos, no puedo yo como presidente, como titular del Poder Ejecutivo, limitar derechos solo de una colectividad. No, entonces solo pongamos al estado de Luisiana, solo vamos a poner el toque de queda en Nueva York, pero en la Florida no, en la Florida no vamos a poner, no. Si vamos a declarar un estado de emergencia, no puedo discriminar, obviamente se tiene que ver en dónde hay este tipo de peligro o de urgencia. Entonces, no voy a discriminar por cuestiones de condición social, de color, no voy a discriminar en si hay 6 estados viviendo esto, solo se lo voy a decretar a 3. No, tiene que ser una medida que sea pareja, que sea uniforme, que sea homogénea, siempre y cuando en ese territorio se esté viviendo la misma necesidad. Ahora, ¿qué otra cosa? Tiene que ser temporal. El Estado debe de decir que va a tomar este tipo de estados excepcionales o de urgencia por un tiempo determinado. O sea, 20 días, 10 días, por mientras se calma la situación. O la calamidad en todo caso, porque hay varios estados de Norteamérica que no dieron lo que eran las cuarentenas obligatorias, ni tampoco se dieron estados de emergencia por el COVID-19. Proporcionalidad, ¿qué quiere decir? Que busco un fin. El estado de sitio no debe de ser un fin, debe de ser una herramienta, debe ser una vía legítima estatal para alcanzar un fin. Quiero evitar la propagación de una enfermedad, utilizo esta herramienta, utilizo este medio, pero no puedo tomarla como un fin en sí mismo. Es como la prisión preventiva. No puedo tener la prisión preventiva como un fin en sí mismo, sino que como una herramienta para tener al acusado sometido a un juicio. Eso quiere decir proporcionalidad. El deber de notificación es notificar no solo a la colectividad, o sea, quiero saber, por eso es que hay tanta cadena nacional.
que es un abuso también por parte del Poder Ejecutivo, porque hace como un proselitismo político con las cadenas nacionales. Entonces, la notificación no abarca también solo a la población, sino que debe de abarcar a toda la colectividad o la comunidad internacional que esté en su derecho de ejercer un control social sobre el Estado de Honduras, es decir, ya los tienen 3 meses en esta cuarentena. Y entonces se preguntan, cui bono, ¿a quién beneficia esta cuarentena? ¿Realmente es necesaria para garantizar el derecho a la vida? Bueno, tenemos el principio de legalidad, que ya lo vimos, que está en el marco conceptual constitucional, en el convencional, que ejerce un control de convencionalidad también, lo que son los tratados internacionales, y como tenemos el bloque constitucional. Ahora, aquí opera lo de la intangibilidad de derechos, que hay derechos que no pueden ser limitados. Y volvemos a la diapositiva anterior, donde les mencionaba que hay derechos, como el derecho a la vida, que no puede ser limitada. Aquí en este momento, en pandemia, no podemos decir, bueno, como dijeron tal vez en Italia, vamos a garantizarle el derecho a la vida de los jóvenes hasta 60 años, 50 años, y los 60 los vamos a desechar. El derecho a la vida de los mayores de 60 no lo vamos a garantizar como Estado. No puede ser. El derecho de intangibilidad es aquel derecho uniforme que tenemos de que no se nos limiten derechos que no pueden ser tocados. Por ejemplo, el derecho a la vida o los derechos democráticos, acabado, por ejemplo, bajo torturas, a confesar, esos derechos no pueden ser tocados. Y el principio de la buena fe, que es lo que rige el Pacta Sunt Servanda, que son los convenios internacionales, que todos los estados opera este principio de buena fe. De nadie se espera que un estado va a fundamentar un estado de excepción, alegando pues de que lo quiere hacer de manera arbitraria o caprichosa. Se entiende que lo hace de buena fe, así como firmó los convenios internacionales. De ahí vamos con el capítulo de garantías judiciales indispensables, muy parecido a eso de la intangibilidad de derechos. Permítanme, vamos a revisar acá que me están mandando chats enfocados en la actualidad. Muy bien, seguimos. Después reviso los chats entonces. Garantías judiciales. Tenemos, se me fue el anterior. Ay, se me fue. Permítanme un segundito. Fallas técnicas. ¿En cuál estaba acá? Listo. Entonces, ¿qué son estas garantías judiciales indispensables? Hay una opinión consultiva, les recuerdo, ¿verdad? La Corte Interamericana tiene la opinión consultiva, que es cuando le piden a la Corte que diga qué piensa usted de este estado de sitio. ¿Qué piensa usted de la cantidad de detenciones arbitrarias? ¿Qué piensa usted de los privados de libertad que están con este riesgo porque ya tenemos 28 contaminados solo en Támara? Entonces, la opinión consultiva de la Corte Interamericana no es vinculante, es una opinión, es como un informe con recomendación. Bueno, yo opino de que ustedes deberían de segregar la población penitenciaria, opino de que ustedes deberían de dotar de todo el equipo de protección. Bueno, eso es una opinión consultiva. Y vemos de que en el año de 1987, vean que es ya data de bastante tiempo atrás, se estableció por parte de la Corte Interamericana que hay garantías que no son susceptibles de suspensión. Y esas están dentro del marco convencional, que opera como un control de convencionalidad, y dentro del marco constitucional, y también dentro del bloque de las leyes penales o de las leyes que están establecidas para la limitación de derechos. Y lo vemos. Las 4 garantías que no pueden ser limitadas tenemos. La primera, el habeas corpus. ¿Por qué? Porque está consagrada en el artículo 69 constitucional que el derecho a la vida y a la libertad personal es inviolable. Entonces tenemos el habeas corpus, que está establecido en el 182 de la Constitución de la República para garantizar que la libertad personal es inviolable y solo con arreglo a la ley y por orden de juez competente puede ser garantizada este derecho. Entonces tenemos que en la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto San José está consagrada en el artículo 7.6. También lo tenemos contemplado esta garantía de habeas corpus en el artículo 13 de la Ley sobre Justicia Constitucional. Entonces, vemos que la primera garantía que no es susceptible de suspensión es el habeas corpus. Porque defiende que, como decíamos, la garantía defiende un derecho, el ejercicio de un derecho. Entonces es el derecho a la libertad personal.
Vemos la comparación, tenemos la garantía, que es el habeas corpus, o el recurso de habeas corpus, o la acción de habeas corpus, y tenemos por el otro lado el derecho a la libertad. Entonces, el derecho se ejerce a través de una garantía. Esta garantía no es susceptible de suspensión. De ahí seguimos con el número 2, que es el amparo, y que es el derecho de irse a un juez natural predeterminado por la ley para que lo proteja con un recurso sencillo, rápido y efectivo. ¿Qué sucede? ¿Podemos irnos en amparo contra un decreto ejecutivo? Sí podemos ir. Entonces esto se llama jurisdiccionalidad constitucional. Si vemos que el decreto ejecutivo va más allá, por ejemplo, limita mi derecho a la libertad de expresión, yo perfectamente puedo ir con una acción de amparo para que ese decreto ejecutivo se declare ilegal, ilegítimo, porque me vulnera derechos más allá de los necesarios para que yo pueda salvaguardar mi vida. Entonces no es necesario que me limiten mi libertad de expresión o mi libertad de circulación, por ejemplo, para llegar a un fin que es proporcional y legítimo. Entonces tenemos el amparo, está en el 25.1 del Pacto San José, en el 41 de la Ley de Justicia Constitucional y en el 183 de la Constitución. De ahí tenemos esos procedimientos judiciales que son inherentes a la forma democrática representativa del gobierno. Están en el 29 del Pacto San José, Convención Americana, y en el 59 de la Constitución. ¿Qué quiere decir? Que como la persona es el fin supremo de la sociedad, si en algún momento llegase a tener una situación, por ejemplo, postelectoral, en el cual se le están violentando derechos propios a la forma democrática de gobierno, por ejemplo, una situación grave en cuanto a estados de guerra, estados de sitio, de invasión, entonces estos procedimientos judiciales no pueden ser suspendidos, tiene que estar garantizado lo que es la tutela judicial efectiva en este tipo de procedimientos judiciales. Y las garantías judiciales o debido proceso. ¿Qué quieren decir estas? Estas se conocen en materia internacional de los derechos humanos como garantías mínimas que están, y ustedes las tienen que saber de memoria. ¿Dónde están las garantías mínimas de un debido proceso o las reglas del debido proceso internacional? Están en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos o del Pacto San José. Apliquen procedimientos administrativos, procedimientos laborales, procedimientos criminales, en todo tipo de procesos. El debido proceso no es más que aquel conjunto de reglas que tenemos para garantizar un derecho, ya sea un derecho laboral o un derecho administrativo, me llaman a una audiencia de descargo de la municipalidad, entonces ese derecho al debido proceso, esas reglas del debido proceso están contempladas en el artículo 8 de la Convención Americana, solamente de que pareciera que el artículo 8 va dirigido a todos aquellos procesos que tienen que ver con materia penal, pero ya la Corte ha establecido que todo lo que tenga que ver con limitación de derechos tiene que regirse bajo las reglas de un debido proceso. Es decir, de que usted llamada a audiencia de descargo, usted tiene derecho a saber de qué se le acusa, de abandono de trabajo, tiene derecho a proponer prueba, tiene derecho a tener un abogado, tiene derecho a ejercer su labor de defensa por medio de ya no que está constitucional, pero ya no solo abarca la competencia objetiva en materia penal, sino que abarca también lo que son los procesos administrativos. Así lo dijo la sentencia de López Lone versus el Estado de Honduras, de un despido de varios jueces y magistrados post golpe de Estado. Muy bien. Entonces vamos a ver cómo se hace el ejercicio de ponderación. Tenemos un estado de normalidad, un estado de excepcionalidad. Recuerden bien, excepcional porque está en peligro
La abogada no sale. Se habrá salido la abogada. Colin, ¿qué pasó con la conferencia? No sé, se paró de un solo, ¿verdad? Yo creí que era mi computadora. Sí, eso Ah, te iba a decir. Bueno, yo estoy trabajando, pero también estaba viendo, entonces no sé. Creo que se les fue el internet. sí, ya volvió Es la que está abogada. fallando. Está fallando. Sí, a mí también me ha estado fallando, yo creo que. Sí, fíjate, yo creo que es a nivel general la falla. Ya está. Listo. ¿En qué parte me quedé? Inspiración se me fue. ¿Me escuchan? Sí, abogada, ya. ¿Y en qué parte será que nos quedamos? Estábamos ahí en la normalidad, ahí. Ok, entonces, La ¿ya normalidad. están conectados todos? ¿Qué sería? Pero yo he tenido internet, solo que me apareció conectando, como que estaba, bueno, sigamos, pues ¿están la mayoría conectados o perdimos Sí, audiencia? no, sí, abogada. Solo falta Bueno, uno, dos. vaya pues, entonces seguimos con ese ejercicio de ponderación entre el estado de normalidad y el estado de excepcionalidad. Entonces viene el estado y para garantizar el bien común, que es la salud pública del Estado de Honduras, la vida de toda la colectividad, hace un ejercicio de ponderación. Eso es lo que hace un juez, ponderar. Vamos a ponerle una pena, vamos a limitarle derechos al imputado, ¿para qué? Para garantizarle el derecho, el goce de otros derechos que han sido limitados por parte del mismo imputado. Entonces, eso es lo que hace el Estado. Hace un ejercicio de ponderación entre suspender garantías a toda la colectividad para garantizar el bien común, que es la vida y la salud de toda la población. Este ejercicio de ponderación obedece a riesgos que pueden ser de índole interno o de índole externo. ¿Qué podríamos decir que es una pandemia? No es algo que nació acá, es una epidemia que nació en otro continente asiático y que viene acá. Entonces no es, podríamos decir, que es un peligro externo, que haya una invasión. Bueno, la pandemia es algo que es un caso fortuito que no está en nuestras manos y que no es control interno del país, que obedece a una razón externa que lo coloca en un estado de calamidad y en un estado de urgencia y que le da entonces al Estado la posibilidad de suspender garantías porque se vuelve necesario y proporcional para poder garantizar la vida y la colectividad de la mayoría de la población. Entonces, eso es el ejercicio de ponderación entre un estado de normalidad y un estado de excepcionalidad. De ahí tenemos la jurisprudencia internacional. Eso solamente lo cito, pero no vamos a hablar de los casos por si ustedes quieren tomar captura de estos casos. Eso se llama jurisprudencia internacional porque es todos aquellos estados que han tenido limitaciones de derechos fundamentales y que han sido condenados por organismos internacionales, la Corte Interamericana, por haber violentado derechos más allá de lo que el estado de excepción o el estado de emergencia le mandaba. Es decir, vino, limitó derechos, pero resulta que esos derechos que había limitado no eran necesarios. Entonces limitó más allá derechos o garantías. Por ejemplo, en Perú tienen 3 o 4 casos de condenas porque era como una medida consuetudinaria de ellos de estar imponiendo estados de sitio. Entonces, ¿qué sucede? De que se verificó de que habían violaciones, por ejemplo, a los habeas corpus, que si bien estaban en la ley, pero no eran eficaces, no eran recursos que fueran, por ejemplo, los amparos. De nada sirve que tengamos un amparo planteado hoy, pero se van a estar 2 meses, 3 meses. A ver, si yo pongo un amparo, interpongo un amparo contra una resolución de una autoridad en este momento y me la resuelven 4 meses cuando ya pasó la pandemia, no es un recurso sencillo y efectivo, es un recurso que lejos de ser un recurso que me garantiza mis derechos, más bien como que se está burlando de lo que es la seguridad jurídica. Entonces, vean ustedes, para que ustedes tomen nota,
no solo Honduras ha sido objeto, porque a Honduras se le criticó mucho si ustedes se meten en la sentencia de López Lone versus el Estado de Honduras, se criticó muchísimo lo que es los despidos en cuanto al después del golpe y a los debidos procesos para sancionar no solo a empleados municipales, sino lo que es el debido proceso disciplinario, que le imponían sanciones sin haberse realizado las audiencias de descargo, sino que era de un partido político determinado, entonces vas a audiencia de descargo, si te vas a la manifestación de las camisetas blancas o si te vas a la otra. Bueno, eso es lo que se estableció por parte de la Corte Interamericana y que es interesante que ustedes lo tengan a la vista. Bueno, después seguimos con cuáles son esos derechos más violentados durante un estado de excepción. Obviamente ustedes ya vieron que el artículo 187 claramente dice cuáles son esos derechos que pueden ser limitados, pero son legítimos. No toda afectación de derecho fundamental es una violación de derechos humanos. Le explico por qué. Yo puedo, como juez, ordenar una captura, pero esa captura, esa detención no es ilegal. ¿Cuándo se vuelve ilegal? Cuando yo no tengo un expediente, cuando yo no tengo una denuncia, cuando a mí no se me ha vinculado para investigar. Entonces, yo de oficio quiero capturar a la vecina porque me cae mal. Entonces, esa detención se vuelve arbitraria y se vuelve ilegítima porque es un capricho mío, no obedece ni a una ley ni a un proceso penal que me legitime a mí para limitar derechos. Bueno, eso es lo que ocurre con un estado de excepción, que el Estado tiene la potestad de hacer esta limitación de derechos de la libertad personal. Ustedes ya lo han visto, usted incumple el toque de queda, lo mandan a la primera posta de policía o a la posta de su jurisdicción, o sea, a la posta de Padilla Sunseria, a la posta de Chamelecón, a la posta de Choloma. Bueno, entonces, el mismo decreto le da facultades para detener. Entonces, la libertad personal es uno de los derechos que más se violentan, pero se analiza si está fundamentado o si solamente es una detención arbitraria. Por ejemplo, puede ser arbitraria porque, digamos, usted no salió con su cédula hoy en el número 1, le tocaba el número 8 y usted salió hoy y no le tocaba. Entonces, ¿va detenido 48 horas? No puede ser detenido más allá de lo que ya establece el PCM. Aparte, se le puede imponer una sanción. Lo que hacían es de que los ponían a correr a unos que se iban a comprar al Star Mart o a la pulpería cervezas. Entonces, ¿qué sucede? De que se hace lo que es la limitación de la libertad por haber desobedecido el PCM o el decreto ejecutivo y después, posteriormente, se impone lo que amerita conforme a derecho. Pero como en este caso no hay ninguna sanción por desobediencia, entonces los policías los ponían a correr, los ponían a hacer algún trabajo comunitario dentro de las 24 horas y después eran liberados como una simple falta. Pero no hay un proceso penal judicial donde se le diga, muy bien, al señor que desobedezca este tipo de decretos o de PCMs va a ser procesado por un delito de desobediencia. Eso ya es otra cosa diferente porque es abrirle un proceso penal a una persona. Detención arbitraria es cuando usted lo detiene porque sí, porque me cae mal. Entonces, bájese el carro, señor, usted no le toca circular hoy. Sí, me toca. Bueno, va preso, va detenido. Eso es una detención arbitraria que se da muy a menudo en los estados de emergencia. ¿Qué otros derechos son los que son más violentados o violados? El acceso a la justicia. Muchos abogados están diciendo de que ya les urge que abran los procesos, los juzgados porque tienen procesos parados o dilatados. Imagínense ustedes todas esas personas que iban a juicio ahorita en materia penal. Entonces, el acceso a la justicia está limitado porque obviamente los operadores de justicia también se requiere que se les garantice el derecho a la vida. Pero vean ustedes, la limitación a derechos de poder comparecer ante juez natural dentro de un término de tiempo, esta gente que se le está venciendo la prisión preventiva, entonces por esa razón es que hay ciertas garantías judiciales que no pueden ser limitadas. Entonces se ordenó en un PCM después del 2120 que la Corte Suprema debería de verificar todo lo que son detenciones de personas por violencia doméstica. Entonces se aperturó lo que es el juzgado de violencia doméstica. Todo lo que eran amparos, todo lo que eran habeas corpus, todo lo que eran vencimientos de prisión preventiva. ¿Por qué? Porque como es un derecho constitucional, el hecho de estar detenido
y que si se le va a limitar más allá de lo que dice el artículo 181 del Código Procesal, nadie puede estar detenido con prisión preventiva más de los 2 años, y si en ese tiempo cayó los 2 años en el estado de emergencia, tiene que ser revisado y puesto en inmediata libertad, porque si no, violentamos el derecho a la libertad personal más allá de lo que nos dice la Constitución. Entonces, ese acceso a la justicia es el que ha estado de alguna manera limitado porque los cortes no han estado funcionando, porque no tenemos, no es la capacidad, no habíamos estado funcionando con la normalidad. Entonces, se están implementando mecanismos virtuales para celebrar este tipo de audiencia. Obviamente, no podemos traer a los imputados, se hacen audiencias virtuales para poder tener al imputado en cámara y poder revisarle la medida cautelar, si usted está en Progreso, si usted está en Lloro, si usted está en Puerto Cortés y en Atlántida, pero el reo lo tiene en Moroselí o lo tiene en Ilama, Santa Bárbara. Ese acceso a la justicia es uno de los que ha sido mayor, de alguna manera restringido, pero se está tratando de corregir en la marcha porque obviamente no solo lo ha vivido Honduras, lo ha vivido muchos países. México acaba de celebrar también su primer juicio oral y público y que fue un hito histórico que se originó precisamente por eso, porque no podemos limitar ese acceso a la justicia porque estamos viviendo en una pandemia. Entonces podemos vivir en una pandemia, señores, hasta el 15 de agosto y vamos a limitar estos derechos del acceso a la justicia por 3, 4 meses. Ya llevamos 2 meses y medio, entonces no se puede limitar ese derecho. Lo que es, seguimos con el plazo razonable, lo que les decía, los plazos perentorios, el hecho de tener la justicia dentro de los 2 años que marca la ley, el amparo que vence en 2 meses para que usted interponga un amparo, estos plazos razonables que se deban de ser garantizados por el Estado de Honduras. La protección judicial que está en el artículo 25 de la Convención Americana, donde dice de que yo puedo acceder a pedir protección, amparar las resoluciones que vea yo que son contrarias. Por ejemplo, la ley de mascarilla obligatoria, que lo vamos a ver más adelante también. ¿Ustedes consideran, esto para las preguntas, para ver si ustedes me pueden dar su criterio, consideran que la ley de mascarilla obligatoria es un mecanismo que sea igualitario, que produzca igualdad social? Porque que yo sepa, las personas que recogen botes en el incinerador allá por el Ocotillo, estas personas viven como pepenadores reciclando botellas, y obviamente su trabajo es informal, pero pregúntenle ustedes a ellos si ellos tienen la capacidad económica para comprar una mascarilla cada 3 días porque se deshace. Entonces, la ley de la mascarilla obligatoria dice de que si usted incumple esa medida de portar su mascarilla o usarla para garantizarle el derecho suyo y el derecho al tercero, entonces usted puede ser impuesto por un trabajo comunitario, por una detención y también por una multa. Imagínense, entonces eso es lo que se llama criminalización de la pobreza. No es lo mismo que yo le imponga una sanción a una persona que trabaja en una maquila porque no anda su mascarilla, que yo le imponga esto a una persona que vive en un bordo, que fue suspendido, que estaba de operador de una maquila y que fue suspendido 4 meses de su trabajo. O no es lo mismo para todas las personas que andan vendiendo fruta afuera, que hay un montón de gente que anda como emprendedor vendiendo fruta y que nadie le quiere comprar la frutica partida porque le da miedo contaminarse. Entonces, vamos a imponer sanciones. Y véanse bien, algunos diputados dicen que estas sanciones son de orden administrativo, pero es sanción administrativa el hecho de imponer una detención, eso es de índole penal. El hecho de imponer un trabajo comunitario, que solamente 2 jurisdicciones pueden imponer trabajo comunitario. Véanse bien lo que es la jurisdicción penal conforme al trabajo comunitario y violencia doméstica. Entonces, ¿qué sucede? Va a imponerle a una persona que no andaba su mascarilla un trabajo comunitario, aparte una multa, aparte que lo detuvieron y aparte, si es reincidente, lo va a limitar del goce de derechos sociales, como por ejemplo acudir al sistema hospitalario público. Entonces, eso es que vale la pena en estos webinars. Lo bueno es que ustedes piensen, que ustedes despierten en el sentido, no vengo a imponerles una determinada teoría, sino que para que ustedes vean, ¿será realmente esta ley igualitaria o favorece la discriminación? Y lo vamos a ver más adelante con qué pasó con los tolupanes en Lloro, porque también se promovió un amparo en esta situación de discriminación viviendo bajo el marco de COVID.
De ahí tenemos el derecho a ser juzgado por un juez natural que sea independiente, imparcial. No vamos a poner jueces excepcionales para este momento de pandemia. Tienen que ser jueces que ya hayan sido predeterminados por la ley, que sean independientes y que sean imparciales. Otro derecho que se violenta mucho es el de libertad de expresión. Como les digo, se limitó post-fraude algunas transmisiones de algunos programas de televisivos y también radiales para que no hablaran de lo que se estaba haciendo en ese momento. De ahí tenemos el derecho a la defensa. Se ha dicho mucho de la celebración de las audiencias virtuales, si esto de alguna manera viola lo que es el derecho a la defensa, porque no tienen la misma capacidad de hablar el imputado, el que no andaba con la mascarilla, con su defensor. Entonces, ¿qué sucede? Toda celebración conforme al artículo, ay Dios mío, se me olvidó, es el de reforma del Código Procesal Penal, creo que es el 137A o 137B, donde faculta a los órganos jurisdiccionales, a las audiencias virtuales, dice taxativamente, pero se debe de garantizar el derecho de la defensa, es decir, que el abogado defensor tiene que tener un tiempo prudencial, secreto, confidencial y directo para que ellos se pongan de acuerdo en cuanto a la estrategia de defensa. Ahora, en este tiempo de estados excepcionales, como estamos viviendo una pandemia, imagínense ustedes el despedido en una maquila. Ya no tenemos para poderle garantizar su derecho laboral. Va despedido, le hacen la notificación por WhatsApp o por correo electrónico. Entonces vean ustedes, ese derecho de defenderse él, de decir, pero ¿por qué me despiden? No hay causal. Entonces ese derecho a la defensa, preparar su defensa, ser debidamente notificado, será salvaguardado en un estado de excepción, porque yo puedo decir, yo no tenía Facebook, a mí no me notificaron. El grupo, voy a ponerle el ejemplo, Guangchong Internacional, a mí no me dijeron que estaba despedido, que estaba suspendido 4 meses. ¿Cómo hago ejercicio de mi derecho de defensa ante un despido indirecto o un despido directo, ante una suspensión injusta e ilegal en una pandemia donde el Ministerio de Trabajo está cerrado, donde el juzgado del trabajo está cerrado? Y volvemos a lo que es el acceso a la justicia. Bueno, eso es para que ustedes lo vayan viendo. El derecho a la integridad corporal, esto que está ocurriendo en Estados Unidos. Con las manifestaciones, vean ustedes los videos que están implementando este estado de emergencia para poder reprimir lo que es las manifestaciones, pero están golpeando, están haciendo tratos inhumanos y degradantes contra todos los manifestantes. Esto es integridad corporal y vida, pues que lo tenemos obviamente en el caso del señor, ya se me olvidó el nombre de la persona de raza negra que fue pues detenido por, parece que había una orden de detención previa, pero que falleció a manos de lo que es la policía. De ahí tenemos la libertad de circulación. Cuando es el derecho de libertad de circulación va más allá de lo que debería de ser. Y de ahí tenemos las garantías indispensables que ya habíamos visto, que no basta que sean escritas, sino que existan medios judiciales idóneos para la protección de derechos, lo cual implica la intervención de una autoridad judicial independiente e imparcial. ¿Qué quiere decir? Lo que se pretende es que se garantice que ante un PCM pueda irme a un amparo, pues ante un PCM donde ordena detenciones pueda irme en habeas corpus. Esos son lo que es las garantías indispensables y que sean judicializadas. ¿Cuáles son las ventajas? Y ahorita vamos aterrizando en materia. No se preocupen que ya solo faltan 2 diapositivas para lo que son las interrogantes. La ventaja de un estado de excepción que los podemos ver desde el decreto donde nace con la pandemia en el 21-20 hasta el 36-2020 han logrado, permítanme un segundito, han logrado reducir la propagación de la epidemia mediante toques de queda, cuarentenas obligatorias, y esto no solo acá, sino que en Italia, en España, en Francia, que hay lugares como Suecia que no quiso imponer lo que es la cuarentena obligatoria, pero sí ordenó el distanciamiento social obligatorio. Entonces, el uso de mascarillas que se implementó como una medida obligatoria en algunos países, pero siempre y cuando estos estados garantizaban la provisión de estas mascarillas, diferente en nuestro país que dijeron de que se iban a entregar, pónganle 90,000 mascarillas, pero nadie sabe dónde se entregaron de manera gratuita estas mascarillas, o que eran 8 millones de 8 millones de mascarillas que nadie sabe dónde fueron a parar. Entonces, las ventajas de este estado de excepción
o de este estado de emergencia son que se implementen medidas como toques de queda, cuarentenas, suspensiones de labores, tanto en el sector público y privado, mediante medidas de distanciamiento y restricciones de libertad ambulatoria. ¿Para qué? Para evitar la propagación de la enfermedad. Entonces, se busca garantizar el derecho a la vida mediante estos mecanismos. Ya lo tienen en el segundo bullet, donde dice que el afán es garantizar la vida y la salud. De ahí tenemos la recepción y trámites de recursos de amparo y habeas corpus. Esto no se ha detenido. Tengo entendido que tanto la Sala Constitucional como las diferentes cortes de las diferentes cortes seccionales de los diferentes departamentos, por ejemplo, San Pedro Sula, ha recibido amparos, ha recibido habeas corpus y los ha resuelto. Igual la Sala Constitucional ha recibido amparos y habeas corpus que emiten ciertos mecanismos, por ejemplo, el mecanismo de prevención contra la tortura, promovió un habeas corpus correctivo a favor de toda la población penitenciaria, diciendo de que hay cierto grupo de enfermos o de personas de mayores de edad, de 60, que están más vulnerables a contraer el COVID-19 en las cárceles. Entonces, ¿quién recibe ese amparo? Como es a favor de toda la colectividad, lo recibe lo que es la Sala Constitucional. Entonces, como una ventaja del estado de excepción es de que el Estado de Honduras sí ha garantizado de que la Corte Suprema reciba y tramite lo que son las garantías de amparo y de habeas corpus. También se ha implementado dentro del estado de excepción la celebración de sesiones virtuales tanto del Congreso Nacional como del Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Ventajas y desventajas sí hay. Tanto se ha criticado desde el Congreso Nacional que se ha utilizado este mecanismo virtual para quitarle la palabra o el derecho a pronunciarte a cierto bloque de diputados que forman parte de la oposición, tanto en la aprobación de leyes nuevas o de decretos leyes que favorecen compras directas, como en el Código Procesal Penal, que se han reformado artículos, como en el Código Penal, que se ha pretendido reformar y echar a andar lo que es el Código Penal. Entonces, se ha visto ciertas actitudes de algunos diputados tendientes a limitar el derecho de un debido proceso de los diputados que forman parte de la oposición. ¿Por qué razón? Le silencian el micrófono al diputado fulano de tal que es de la oposición, él ya no se puede pronunciar. Solamente se van a pronunciar los diputados que están a favor. Entonces, al momento de votar, se limitan estos derechos. Entonces dice, se votó por mayoría. Y eso es una de las causales que está alegando el CNA en cuanto al Código Penal, que se violentó mediante las sesiones virtuales el derecho de igualdad de voto, que se violentó lo que es el debido proceso legislativo. De ahí tenemos la implementación de las audiencias virtuales, eso ya lo vimos, de la ley de firma electrónica. Ahora el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, va a poder citar e emplazar al patrono por medio de estos mecanismos telemáticos, ya sea por correo electrónico, incluso por Facebook, todo lo que sean las plataformas virtuales, ustedes lo pueden ver en Facebook, ya se abrieron lo que son los grupos, y pues obviamente esto va más allá, porque obviamente es una cosa novedosa siempre y cuando se cumplan con todos los debidos procesos, que es lo que le mencioné, que usted tenga derecho a defenderse, a preparar su estrategia. También este estado de excepción se podría decir que una de las ventajas que ha tenido en cuanto a la implementación de la pandemia es de que ha ido progresando. Ustedes miran, ya cesó el peligro en el estado, en el departamento de Cortés y en Colón, muy bien, se apertura de nuevo lo que es la libertad de circulación conforme a la cédula 1, 2, 3. Entonces, va progresando, es un estado progresivo en el cual se va aperturando el goce de estos derechos o libertades que ha sido limitada. De ahí tenemos las desventajas. Lo siento, pero me salieron muchas, pero es que generalmente cuando usted limita derechos fundamentales, se van en la balacera un montón. Y vea usted, el incremento de actos de corrupción en la administración pública generados por compras directas de equipo innecesario o en mal estado. Por ejemplo, los tales ventiladores. Me imagino que en esto van a tener preguntas. ¿Cómo un estado de emergencia permite o fomenta que haya actos de corrupción? Claro, porque si estamos en un estado de emergencia donde, por ejemplo,
usted no pueda irse en amparo fácilmente porque tal vez está el recurso ahí, o usted no puede ir a denunciar ese hecho a la fiscalía porque la fiscalía solo está recibiendo denuncias de delitos infragantis. Entonces usted se da cuenta en el portal de transparencia de qué sé yo, o en la denuncia de un medio de comunicación, de que estaban haciendo compras directas de ventiladores, por ejemplo, que estaban en mal estado o que no eran necesarios porque no servían para ventilar a casos agudos de COVID. Entonces, este estado de emergencia es terreno fértil para que la administración pública diga, estamos en emergencia, entonces tírate un decreto ejecutivo donde me facilite a mí que yo voy a poder comprar lo que yo quiera en este estado de emergencia. Entonces, ¿qué sucede? Cómprate un hospital inflable que valga 2 millones, cómprate todos los ventiladores, cómprate todo eso del maíz, que es macrozadín, acitromicina, este montón de medicamentos que va a comprar el Estado de Honduras. Prepárense, porque a saber qué negocio habrá detrás de esto, pues. Pero todas estas compras directas violan un debido proceso bajo la excepcionalidad, porque lo normal es de que el Estado licite públicamente con las droguerías internacionales cómo le va a salir más barato el óxido de zinc, la ivermectina, la acitromicina, que son los productos con la hidroxicloroquina utilizados para el trato del COVID. ¿Qué sucede? Que como estado en estado de excepción, se faculta al Estado de Honduras para hacer compras directas. No importa dónde valgan, no importa si son sobrevaloradas, no importa si son necesarias, no importa si los ventiladores estaban en mal estado, no importa que los ventiladores nunca aparecieron. Entonces, ese estado de excepción faculta la impunidad, porque el Ministerio Público está trabajando con unos fiscales de turno, véase bien. No puedo ir a poner la denuncia porque ese día no me toca. No puedo irme en un recurso porque resulta de que los recursos están ahí, pero ya pasó el periodo porque no queda infraganti. Bueno, entonces eso no solo está ocurriendo acá, está ocurriendo en varios países, pero véase bien que esa es una de las desventajas de un estado excepcional. Vulneración de derechos laborales, que ya les puse, que les expuse una indefensión del sector obrero que no pudo acudir al Ministerio de Trabajo, y escucharon ustedes el caso de Cervecería Hondureña. Ellos estaban siendo obligados a repartir en diferentes zonas sin la protección del equipo por parte de la empresa que los obliga. O sea, la empresa los obliga a trabajar y la ONU se pronunció al respecto, la alta comisionada. Dice, si vos vas a obligar a tus trabajadores, entonces tenés que dotarles del equipo. También asimismo te vas a hacer cargo de la enfermedad como una enfermedad profesional, porque el COVID, desde el momento que usted está trabajando y ahí se contagia de la enfermedad, se vuelve una enfermedad profesional, o sea, forma parte de un riesgo profesional. Usted no le puede decir, te voy a suspender el contrato porque como te contagiaste, ahí regresa cuando esté sano. No, ese es un riesgo en el que usted lo colocó siendo patrón. Y después tenemos de que esa persona, si fallece, le va a tener que pagar todos los gastos fúnebres. Ese es el peor de los casos, pero hay algunas empresas que van a decir, no, se murió porque andaba en la calle, andaba en los buses no están funcionando. Entonces, ¿quién puso en riesgo a este obrero? ¿Cómo va a ser el uso de su derecho? Sí, primeramente, no hay medios de transporte. El Ministerio de Trabajo está cerrado. Para buscar abogados, los abogados están encerrados en su casa, no se les dio salvaconductos a los abogados, vean ustedes, entonces están en indefensión nuestros obreros. La ley de la mascarilla obligatoria, que como les digo, como punto de vista particular, yo puedo, como Estado, obligarlos a que anden con su mascarilla, siempre y cuando voy a decir, bueno, la empresa privada, páguele sus mascarillas a sus obreros. La empresa pública, el Estado asume. Si usted trabaja en la corte, páguele la mascarilla, cada 3 días le cambia y le da su gel. Pero si son trabajadores informales, todo lo que son emprendedores, toda la gente desempleada, el Estado está en la obligación de proveer este equipo de protección. ¿Con qué fines? Con el fin de garantizar el derecho a la vida. De ahí tenemos dotación de bolsas solidarias. Quiero que pongan atención en esto, porque existió recientemente un amparo promovido por un movimiento de esta zona de Cortés y de Lloro en cuanto a cómo se distribuían lo que son las bolsas solidarias de manera discriminatoria o excluyente hacia ciertos sectores de la población. En Lloro, por ejemplo, anduvieron repartiendo esta bolsa solidaria solo a unas determinadas personas que eran parte de un poder, de un partido político, perdón. Entonces se determinó que había un sector
de población sumamente vulnerable que son los tolupanes o este grupo étnico que está en Yoro. Entonces, este movimiento interpuso un amparo ante el juzgado contencioso administrativo, quien admitió el amparo y ordenó suspensión del acto reclamado en el sentido de que le obligó a la municipalidad de que dejara de repartir indiscriminadamente solo a un sector de la población y que si iba a repartir, lo iba a hacer de manera uniforme, sin discriminación, que ya lo habíamos visto al inicio de esta ponencia. Entonces, ¿qué es importante? De que si bien tenemos recursos, tenemos garantías para el ejercicio de derechos, siempre van a haber violaciones a derechos, pero tenemos que hacer uso de estas acciones. Y este es un ejemplo claro. De ahí tenemos la ausencia de una política estatal de salud pública, que eso se ve reflejado, que esté debidamente certificada para tratar la pandemia. Obviamente, este no es el resultado del estado de excepción, pero si vamos a limitar derechos, garantías, también tenemos que estar aparejados con el fin de proporción. Ok, le voy a limitar derechos a toda la colectividad del Estado de Honduras, pero también voy a empoderar a la Secretaría de Salud Pública con todo el equipo de protección, con todo el presupuesto, con toda la logística, con médicos preparados, que ellos sean los que vean los protocolos, con todos los mecanismos para garantizar el derecho a la vida. O sea, no tengo que hacer uso del castigo a toda la sociedad con la cuarentena, sino que pongo el castigo, o sea, que es un castigo camuflajeado, pero también le garantizo el derecho a la vida fortaleciendo nuestros hospitales. Ahorita nuestros hospitales ya colapsaron, Catarino Rivas, Leonardo Martínez, Seguro Social. Hay como 6 médicos entubados. Hay una gran cantidad de personas que están en hospitales privados infectados. Entonces, no basta la cuarentena obligatoria, la reapertura inteligente de esta economía, sino que el Estado está obligado, por eso dice el artículo 1.1 de la Convención Americana, que no basta el derecho a respetar el derecho a la vida, sino que también garantizar el derecho a la vida con acciones positivas, ¿ok? Te pongo en cuarentena, pero también le doto a todos los hospitales del equipo, doto de medicinas, doto de mascarillas a toda la población. Bueno, de eso se trata. De ahí tenemos el riesgo de un código penal no socializado. Si bien no tiene nada que ver con la situación que el Código Penal ya había sido aprobado con anterioridad, pero estando en un estado de emergencia, no sé si ustedes escucharon, de que el artículo 188 de la Constitución dice que no se van a imponer nuevas penas ni nuevas medidas en base a un estado de excepcionalidad. Estamos en un estado de excepcionalidad, de emergencia. ¿Valdrá la pena poner en vigencia un código penal novedoso que no ha sido socializado y que desde su nacimiento, porque los mismos diputados que están siendo investigados por corrupción son los que están queriendo echar a andar esto? Por eso se llama Código de la Impunidad, o sea, así se le denomina, porque están queriéndolo echar a andar sin haber capacitado a los fiscales, a los jueces, a los defensores. Entonces, es un código no conocido. ¿Cómo se defiende de algo que no conoce? Igual que la ley de la mascarilla. A usted lo detienen en la calle, pero usted sabe de que ya hay una ley nueva. Entonces, eso es lo que sucede con el Código Penal. Están aprovechando esta época de pandemia para echar a andar el Código Penal, que entra en vigencia el 25 de junio, el próximo 25 de junio. La invisibilidad de los organismos de derechos humanos. Ustedes se preguntarán, ¿qué hace la Fiscalía de Derechos Humanos ante la masacre en Penfa de 6 mujeres? De la situación que estamos viviendo en la actualidad, que está haciendo el Comisionado de Derechos Humanos, que está haciendo la Secretaría de Derechos Humanos. Esto es derechos humanos no son los delincuentes, derechos humanos es el derecho suyo, el derecho a la vida, el derecho a la salud pública, el derecho a que usted se le garantice estabilidad laboral. Eso es derecho fundamental, ese es derecho humano. Entonces, ¿qué hace el Comisionado de Derechos Humanos para que nuestros hospitales estén bien, para que le den la debida atención? ¿Qué está haciendo el comisionado por estos tolupanes que están en Yoro y que no les han dado nada de comer y que ellos no tienen trabajo? Bueno, esa es una de las desventajas que se ha visto en este estado de excepción. Otra desventaja es la imposición de sanciones no previstas en ley y detenciones arbitrarias, como les digo, eso de que a usted lo pongan a correr por toda una colonia porque andaba comprando cervezas, ¿eso dónde está? Eso se podría ver como una detención arbitraria, pero usted puede decir, ay sí, pero le pasa por bolo. Ah, pero si usted salió con su mamá a hacerle una diálisis y ese día no le tocaba,
ni a su mamá tampoco, lo pueden detener. Ahí es donde se puede ver cuando una detención es arbitraria o cuando no lo es, cuando obedece a una ley o cuando solo obedece a un capricho de un funcionario público. Y ahí tenemos el Ministerio Público, como una de las desventajas, limitó sus obligaciones. ¿Qué quiere decir? Que en el marco de las funciones del Ministerio Público, él es el obligado a investigar todas las denuncias, pero no solo denuncias de delitos infragantes, de los cometidos en 24 horas. O sea, si a mí no me tocaba salir hoy, entonces ya pasaron las 24 horas, puedo ir en las 36 horas, pero resulta que SINAGER colocó un rótulo en todas las postas, en los lugares donde se reciben denuncias de que solamente delitos infragantes, o sea, lo tiene que hacer dentro de 24 horas, si no, no van a denunciar, si no, no van a investigar. Entonces, hay que esperar que pase la pandemia para que le investiguen su denuncia. De ahí tenemos que incrementó lo que es el índice de violencia doméstica y como al principio estuvo cerrado lo que eran los juzgados de violencia doméstica, esto generó un alto índice de impunidad. Tenemos la vulneración de derechos de privados de libertad a quienes no se le ha garantizado a estas personas que están con enfermedades, por ejemplo, VIH, que tienen el sistema inmunodepresivo más afectado o que tienen, por ejemplo, neumonía, que ellos puedan estar bajo la protección del Estado. Todos los privados de libertad están protegidos por el Estado en la Constitución y en los convenios, diferentes en la práctica que ustedes ven que se matan en una cárcel 18 personas, 20 personas, y a quién le corresponde esa tutela, esa custodia, al mismo Estado. De ahí tenemos graves deficiencias en el suministro de equipamiento de los profesionales de salud, creo que eso ya lo habíamos visto, pues se ha visto más alarmante. Ustedes saben que con lo de los decretos PCM se promovió por medio de la plataforma una gran manifestación en contra de que este sector de la salud pública estuviera pues reabastecido. Ya vieron ustedes la sala del Hospital Escuela de Bebés, que con una gran tormenta dentro porque no han visto las goteras, y la ministra dijo de que tenía otras cositas en mente, que había otras cosas más importantes para su función. De ahí tenemos una información sesgada e improvisada en cuanto a los índices de casos, provocando desinformación. ¿Qué ocurre acá? De que si usted no sabe cuántos casos tiene el Catarino Rivas, pero está escuchando que van a reactivar la economía, usted dice, pues yo salgo, pero usted no sabe los peligros a los que está sometido. Solo lo saben los médicos que están trabajando en el Seguro Social, en el Leonardo Martínez, que están intubando gente, que saben, y les voy a dar una luz acá. Lo que es algunos hospitales públicos, solo es que están dando cama, pero no están dotados de acitromicina, de óxido de zinc, de ivermectina, porque se les acabó. Entonces lo que le dicen al paciente es, ok, venga, aquí lo vamos a tener aislado hasta que usted salga negativo en el COVID, y lo vamos a tener 10 días más. Está ocupando la cama ahí para otra persona, pero no solo es que está ocupando la cama, es que no tiene ese hospital en ese momento abastecido todo su sistema para poder garantizar ese derecho a la salud. Entonces eso es lo que está ocurriendo con nuestros hospitales. Puede que estén ahí los cupos, pero no están abastecidos. Entonces van a tener que esperar su turno para su camilla, y obviamente cuando suban los índices, porque van en alza en lugar de ir en baja para proceder a reactivar la economía, el Alto Comisionado de Derechos Humanos dijo, para proceder a reactivar la economía en todos aquellos estados donde se ha enmarcado una cuarentena obligatoria, eran necesarios 2 requisitos: que haya bajado la curva de casos contagiados, que no existan médicos contagiados, y de que esté disminuyéndose de manera progresiva la cantidad de muertes. Esos 3 requisitos no se dan en nuestro estado, por lo cual ustedes van a ver de que lo que ha provocado el estado de emergencia, si bien legítimo por parte del Estado de Honduras, es un dominó, un efecto dominó. Estamos llegando a ver un colapso del sistema de salud pública. Ahora, ¿el estado de emergencia ha ayudado en algo? Sí, ha ayudado en que no se haga mayor la cantidad de personas contagiadas, pero ¿qué es lo que busca el estado de emergencia? Como les decía, no es un fin en sí mismo, es un instrumento para llegar a un fin. Entonces, pues con esto terminamos, como ustedes ven, y con el ejercicio de ponderación que les dije, podemos sopesar hasta qué punto el Estado, pues, sí está legitimado
y llega a alcanzar el fin, pero tenemos varias cosas todavía en mente por las cuales luchar, que es garantizar que el Estado de Derecho esté consolidado con ese fin de no solo suspender garantías, sino que hacer valer estos derechos fundamentales que son la vida y el derecho a la salud, dotando de todo el equipo a todas estas secretarías de salud, SINAGER y todas estas entidades públicas y privadas, evitando más corrupción y evitando más impunidad de la que ya reinaba en nuestro Estado de Derecho. Y con esto pues finalizamos. Voy a revisar el chat y voy a ir anotando las preguntas. Déjenme ver a ver si en el chat tenemos la ley de mascarilla obligatoria. Bueno, por mientras es una clara discriminación para aquellos estratos sociales menos favorecidos que son mayoría en la sociedad hondureña. Las personas en esta situación apenas logran comprar alimentos, exacto. El Estado por parte no está facilitando a los ciudadanos que tengan esas mascarillas. Sí, Vivian, así es. Tenemos claro eso de que hay personas de que se van a preguntar cuando los estén deteniendo si tenían que comprar el alimento de sus hijos o si tenían que comprar la mascarilla. En eso radica la discriminación de una ley del uso de mascarilla obligatoria. Yo la puedo usar, yo puedo comprarle a mis hijos cada 3 días una mascarilla. Puedo estar, quédate en casa 3 semanas, porque mi sueldo me lo depositan cada 20. Pero el quédate en casa y la cuarentena obligatoria y la suspensión de labores y la obligación de andar mascarilla es igualitaria o favorece un clima de desigualdad o de alguna manera violenta derechos más allá de lo que debería de ser. Entonces, el Estado de Honduras dice, quédate en casa, como que lo dicen en Nueva York, quédate en casa y te vamos a dar una subvención o te vamos a garantizar de que no te despachen de tu casa si no pagas a los 2 meses. Entonces, el quédate en casa es bonito cuando el Estado promueve una política de Estado que le sea de alivio. Pero esa ley de alivio lo que vino a decir, que ustedes se fijaron, está creo que en el decreto 33-2020, lo que fomentó es de que todas las empresas maquiladoras dieran suspensión de contratos de trabajo. Entonces ahora pregúntese usted, hasta ahorita van a abrir la economía de estas maquilas. ¿Qué comieron todos estos empleados? Tuvieron que sacar crédito. ¿Quién les va a ayudar a pagar esos créditos? Estaba abierto el Ministerio de Trabajo. Tenían el derecho a irse en amparo. No porque la Sala Constitucional dijo de que para irse en amparo tenían que agotar los recursos internos. Y el recurso interno es ir al Ministerio de Trabajo. Y el Ministerio de Trabajo estaba cerrado. Entonces, hay un recurso eficaz conforme a la protección judicial que emana de la Convención Americana. Será un recurso eficaz la acción de amparo cuando tenga que decir la Sala Constitucional de que usted tiene que agotar las vías en el Ministerio de Trabajo, de que usted tenga que agotar las vías contenciosas administrativas. ¿Y cómo las va a agotar? Si usted está en Lloro, no la dejan pasar para acá porque la Corte Seccional de Lloro está en Cortés. ¿Cómo va a pasar si había toque de queda absoluto? Entonces es un recurso sencillo, pero no es eficaz. Y ahí tenemos lo que es la violación al acceso de la justicia en un estado de emergencia. Entonces los escucho para que me trasladen sus dudas en el chat. Vamos a ver si tenemos otra en el chat. La carga judicial en materia penal es demasiada. El tiempo de privación de libertad de un presidiario será más de lo estipulado en la ley. Si generalmente son 2 años, 6 meses máximo, ¿cuánto tiempo no será para un estado de excepción? No. El 181 dice, son 2 años máximo. En casos complejos, un secuestro, un lavado de activos, un tráfico de drogas, se puede ampliar 6 meses más por orden de la sala de lo penal. Solo por orden de la sala de lo penal que amplía 6 meses más. Si en ese tiempo usted como Ministerio Público no ha traído prueba suficiente para que un juez lo declare culpable y está con prisión preventiva, inmediatamente usted presenta la revisión de medidas ante el juzgado que está llevando la causa. Entonces, el juzgado está obligado a hacer una audiencia virtual para ver, para sopesar, para ponderar, el Ministerio Público no ha traído prueba, no hemos podido celebrar el juicio, va libre o lo mando con arresto domiciliario. ¿Qué sucede? Que algunas salas están diciendo de que como la Corte Suprema inhabilitó los términos en base a la pandemia, entonces no van a contabilizar estos días de pandemia, de confinamiento. A partir del 15 de marzo quedaron suspendidos todos los términos. No es así.
En la prisión preventiva, como es un derecho constitucional, el derecho a la libertad, no se pueden pero no los términos de la prisión preventiva. Entonces, ese criterio jurisdiccional es inconstitucional, es ilegal y es arbitrario. Cualquier sala que esté haciendo eso, usted puede irse en amparo y pedirle a la sala de lo penal o a la sala constitucional que esa revisión de medida sea declarada sin lugar y que no surte efectos a favor, que no surte efectos en contra del imputado, porque aquí lo que debe de operar es una interpretación a favor del imputado, el pro homine, el principio pro homine. No voy a interpretar en contra, o sea, el acuerdo de suspensión de labores dice que se inhabilitan términos, lo voy a interpretar en contra del imputado, no, debe de ser a favor del imputado. Entonces, por eso es que están las salas virtualmente revisando medidas sustitutivas para mandarlos con domiciliario o liberarlos, porque esa no es culpa del imputado de que no se haya celebrado juicio por pandemia o de que el Ministerio Público se haya estado 2 años, 6 meses teniendo al imputado retenido. Eso es lo que le denominamos derechos fundamentales en cuanto a un estado de excepción. Sabemos que la no celebración de las elecciones ayudaría a seguir apegado al poder, al presidente, que siga con inmunidad para que no lo acusen en la Corte de Nueva York. Ok, muy bien. Ahorita tenemos lo de la lectura del fallo del señor Tony Hernández. Ustedes ya vieron, la misma Corte del Distrito Sur postergó la lectura del fallo precisamente por la pandemia. Es que la pandemia ha venido a afectar todo el sistema de impartición de justicia. Ahora, ¿cómo vemos esta situación de la acusación criminal contra la persona que ejerce el poder ejecutivo, que ejerce este poder del Estado? El poder del Estado, el poder ejecutivo, sí puede ser acusado criminalmente en derecho interno y en derecho internacional. Recordemos que, conforme a la Convención de Palermo, lo que es lavado de activos, narcotráfico, proxenetismo, trata de personas, todo este tipo de derechos transnacionales, de delitos transnacionales, pueden ser ventilados en una corte internacional. Entonces, la Corte del Distrito Sur puede llamar o puede extraditar o puede abrirle proceso penal, ya sea a Maduro en Venezuela o ya sea al presidente de esta nación. Pero ¿a quién le corresponde la acción penal pública en Honduras? Le corresponde al Ministerio Público. Es allí donde dicen cuál es la labor del fiscal 5 estrellas. Realmente el fiscal 5 estrellas está ejerciendo una labor de investigación independiente, imparcial, beligerante, para poder verificar que tanto los diputados del Congreso Nacional o toda esta red de estructuras criminales dentro de la administración pública, podría ser el titular del Ejecutivo, o podrían ser magistrados de la Suprema, o podrían ser diputados del Congreso Nacional, o incluso alcaldes, el Ministerio Público está haciendo su labor. Obviamente, ustedes van a ver que al irse la MASI, quedó al descubierto de que la MASI es el que trajo todos estos casos de corrupción de la casa, del caso de la primera dama, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacía la MASI? Como organismo internacional, vigilaba que la OFECIC, el Departamento de Fiscalía Especial contra la Corrupción, tuviera todos los peritos, tuviera toda la capacidad logística y pericial y técnica para investigar estos casos. Al irse la MASI, se va toda esa logística, ese recurso para poder traer a juicio, a investigación, todas estas personas funcionarias públicas. Entonces estamos ante un órgano, Ministerio Público, que desaparece el apoyo internacional, nace la UPERCO, sin el apoyo internacional, incluso le bajan a la mitad los sueldos a los fiscales y queda prácticamente el Ministerio Público dependiendo de una cabeza, del fiscal 5 estrellas, que es el único que autoriza para que se interpongan requerimientos fiscales. Entonces, obviamente, no va a haber investigación, no va a haber persecución penal, y cuando quieran extraditar a X o a Y, van a venir y le van a abrir un proceso por cualquier delito y no se lo van a poder llevar, porque el convenio de Palermo dice de que solo se pueden extraditar personas que no han sido sometidas a juicio dentro de su país. Entonces la salida es abrir un proceso en el estado de Honduras para que no se lo lleven. O le dice la Convención de Palermo, si vos no se lo abrís, se lo abro yo, ya lo tengo abierto, pero si vos se lo abrís, entonces corresponde a tu justicia
impartirla, no me corresponde a mí, entonces abríselo. Y así es como se genera la impunidad. Vean ustedes, cuando hablamos de código penal, no es tanto el cuerpo. Usted puede tener el código más lindo, que lo copió de la ley de enjuiciamiento criminal de España o del Código Penal de Estados Unidos, con esas figuras de parole y de probation que nos copiamos del Código de Estados Unidos, o del colombiano que nos vienen a capacitar a Honduras. Pero el problema no son los códigos. El problema son nuestros operadores de justicia, que si nuestros operadores de justicia no son independientes, si nuestros fiscales no están capacitados, si solo obedecen órdenes de una cabeza que le dice cuándo acusar, entonces tengamos los mejores códigos o tengamos las mejores leyes, no va a haber un Estado de Derecho, porque vamos a depender de una sola cabeza, que es lo que ocurre en un Estado fallido de derecho. Un Estado fallido de derecho es en el cual no hay independencia de los poderes porque solo uno manda. Le manda al Congreso a hacer leyes, manda al Poder Judicial y quita magistrados cuando quiere, y manda a blindar aún más los diputados, que cuando le van a abrir un proceso a un diputado se inventa la ley y entra en vigencia cabal cuando va a entrar a juicio el diputado. Eso, señores, es garantizar la impunidad por medio de la intromisión a los poderes del Estado. Entonces tengamos el Código Penal, lo podemos poner a echar a andar la próxima semana. Los que van a salir ahí en libertad, porque todas las penas se reducen, no solo van a ser los pobres, es que vamos a sacar a todos, vamos a revisar todos los casos de Pandora, todos los casos que se logró con la UFESIC, van a salir. Por eso se llama Código de la Impunidad. Vamos a bajar todas las penas, tráfico, femicidio. Entonces, todo lo que logramos en un tiempo se va a venir abajo, pero también se está viniendo abajo lo de la impartición de justicia porque tenemos operadores de justicia con miedo a ser despedidos y con miedo de que el jefe le dice, ese requerimiento no lo metas porque es de fulano de tal. Y eso ocurre en aduanas también. A los agentes de la aduana le dice, este contenedor no me lo abras, no me abras el marchamo porque este es de tal fulano, del tal diputado. Este es de la empresa de fulano, entonces no vamos a abrir este contenedor, que meta todo lo que quiera. Y eso no lo digo como una de... que hay ciertos contenedores que no se abren, hay ciertas que no rinden declaración, o que las rinden pero meten en los contenedores todo lo que necesiten. Y bueno, eso es lo que favorece lo que es la corruptela, porque siempre han existido los clientelismos y los favoritismos en todas las esferas de la administración pública. Vamos a ver, sabemos cómo queda la prescripción laboral para reclamar al patrono nuestros derechos. Muy bien. Mire, en materia laboral, usted va a tener la posibilidad de ir, cuando pase la pandemia, como el Ministerio de Trabajo no ha iniciado, sino que abrió una página web para que todas las empresas que suspendieron labores por 4 o 3 meses, lo mandaran por correo electrónico. Entonces el Ministerio de Trabajo va a hacer ese análisis de admisibilidad porque el artículo 100 y el 101 no dice todas las empresas suspendan por caso fortuito, no es así. Cada empresa va a poder establecer su necesidad. ¿Cómo va a creer usted que una empresa que tiene 10,000 empleados, que no paga impuestos, que no paga energía eléctrica, que tiene subvenciones y beneficios fiscales, va a venir a decir, estamos en una pandemia, ahorita suspendamos a los 10,000, suspendamos a 20,000 empleados? Claro, ella no se pone en riesgo en su capital social, los que se ponen en riesgo a la vida, riesgo a la estabilidad laboral, riesgo a la salud, son los empleados. Entonces, eso no puede prescribir porque apenas se les notifica por correo electrónico, por Facebook, les digo con conocimiento de causa, porque uno de los diputados de la oposición planteó un amparo y en la Sala Constitucional dijo, sin lugar el amparo porque tiene que agotar recursos internos. Y los recursos internos que debe agotar es ir al Ministerio de Trabajo. Sí, pero si alega que el Ministerio de Trabajo ha incumplido su labor de vigilante, sí, pero eso le corresponde al Ministerio de Trabajo. Si usted no agota en el Ministerio de Trabajo y en el juzgado, entonces no puede irse en amparo, porque no hay una violación a una orden emanada de una autoridad. Primero tiene que evacuarse en el Ministerio de Trabajo. Entonces está el pobre empleado comiéndose las uñas que lo acaban de notificar de su suspensión o su despido. Entonces, ¿qué sucede? No puede prescribir. En este momento no puede prescribir porque no ha tenido habilitados sus términos de notificarse en cuanto
cuanto a si el Ministerio de Trabajo declaró con lugar la suspensión o no lo ha declarado. Entonces, ¿cuándo se va a notificar? Cuando el ministerio diga, ah, sí procede la suspensión en el caso de la maquila Guaymín SADCB. Entonces, a partir de ese momento empieza a contabilizarse su derecho a poder recurrir, ya sea ante el juzgado del trabajo, ante la Procuraduría o ante los diferentes juzgados de esta materia. Si quieren, yo creo que ya agoté lo que estaba en el chat. Déjenme ver. Sí, seguimos con las de los moderadores. Sí, abogada. Yo tenía una abogada arriba, no sé si la habrá visto. Ok, Espere. vamos a revisar. Que preguntaba si se iban a desarrollar estas elecciones de este año o las del año siguiente, o si estas, digamos que terminemos la cuarentena, el estado de excepción el otro año, ahí por marzo, a mitad de año, ¿cómo quedarían las elecciones? ¿Siempre se celebrarían o se pasarían para otro año? Bueno, de esto, gracias a Dios, No, hay un pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral que no da visto bueno para postergar elecciones. Y como en el Consejo Nacional Electoral, que está la abogada Rixi Moncada, es de la oposición, se consiguió por mayoría dar un voto en contra de postergar lo que son las elecciones. Lo que sucede de que eso está supeditado a lo económico. Entonces el Estado va a poder venir a alegar de que como gastó tanto en lo del maíz y lo del catracho, que gastó tanto en compras de suministro del equipo de protección que le dio a la secretaría, no sé a qué secretaría se la dio, ¿verdad? Un sarcasmo aquí entre paréntesis, pero va a alegar de que no tiene la capacidad presupuestaria para poder celebrar elecciones. Entonces, ¿hasta qué punto se puede ir? Se pueden recurrir, obviamente, ante los organismos que están enmarcados en ley, que tienen que ver con el Tribunal Nacional de Elecciones o con el Consejo Nacional, que está conformado por los determinados magistrados y que tienen oposición. Entonces, ustedes se pueden meter al pronunciamiento en el CNE. La abogada Rixi Moncada dio un pronunciamiento. Esperemos que cuando llegue a la fecha no estemos viviendo bajo un estado de emergencia, porque calculamos de que para el 15 de agosto ya se va a reactivar todo lo que es la economía y por ende vamos a volver a un estado de normalidad. Bajo un estado de excepcionalidad es muy remoto que se pueda celebrar lo que son unos comicios o unas elecciones. creo que tiene una también en el chat, abogada. Ahorita la acaban de hacer. Vamos a ver. En el caso de la reapertura inteligente que autorizó el gobierno a las empresas que aún tienen suspensión de contratos y no les han dicho que se vuelvan a integrar a laborar, ¿qué se puede hacer? Bueno, al estar una reapertura inteligente de maquilas o todas estas empresas grandes donde ya se les ordenó que reaperturen, entonces la suspensión de contratos inmediatamente deja de surtir efecto. El artículo 100 y 101 dice que solo bajo causa justificada, cuando impere el principio de necesidad, es de que la empresa va a poder decir, no hay materia prima, están todos los mecanismos para que se me propague la enfermedad en mi maquila, voy a suspender. Entonces, inmediatamente viene el Estado de Honduras y dice, ya cesó el estado de emergencia, procedan a reaperturar. Inmediatamente todas estas maquilas vuelven a empezar a laborar de manera normal. Entonces, ¿qué sucede? Que ya cesa el estado de necesidad, que ellos argumentaron cuando lo propusieron el 16 o el 17 de marzo ante el Ministerio de Trabajo de manera electrónica. ¿Qué quiere decir? Que la suspensión de contratos de trabajo tiene que ser debidamente notificado al Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Trabajo tiene que hacer, a su vez, cuando entremos en funciones todas las entidades públicas, que se estima que va a ser ahorita el 8 de junio, el Ministerio de Trabajo tiene que notificar por todos los mecanismos necesarios, ya sea por gacetas, por medios de comunicación masivas, de que se están ventilando ya todo lo que es o la reactivación o la verificación de que estas suspensiones de trabajo sean legales. Porque si el Ministerio de Trabajo dice, pónganse bien el ejemplo,
tal maquila no estaba amparada bajo una causa justa de suspender, se declara ilegal la causa que alegó, inmediatamente tiene que venir la maquila y pagarle todos los sueldos que no generó en este confinamiento. Y aparte de eso, que usted sabe que ya van a pagar el 14º, ¿verdad? Ahorita, en junio. Entonces, ese se genera por tiempo laborado. Entonces, a estas maquilas que suspendieron labores, suspendieron los contratos de trabajo colectivos por 3 o 4 meses o 2 meses y que se ordene la apertura ahorita el lunes siguiente, van a tener que cancelar todos esos días y pagar el 14º, lo van a tener que pagar íntegro, hayan o no hayan trabajado, porque el Ministerio de Trabajo va a ordenar que o va a declarar que esa suspensión fue ilegal. Entonces, ahí es donde opera que el Ministerio de Trabajo sea un ente independiente, que no quiera solamente favorecer a la empresa privada, sino que realmente sea un vigilante de estas relaciones de trabajo, sea un vigilante de los derechos del trabajador. Que los derechos del trabajador, recordemos, no es que el Ministerio del Trabajo siempre le va a dar la razón al trabajador, pero recordemos de la Revolución Francesa, de the Bill of Rights, de todas las revoluciones que originaron declaraciones, incluso de contrato social, que todos estos obreros, incluso algodoneros, por eso se celebra el 1 de mayo, el Día del Trabajador, han sido oprimidos porque la clase que ha estado en vulnerabilidad ha sido el empleado, no ha sido el patrono. El patrono puede decir, andate que no te necesito y no le paga, pero el obrero siempre ha tenido, por esa situación de jerarquía, ha tenido que aceptar imposición de sanciones, ha tenido que aceptar despidos ilegales o indirectos. Entonces, esa es la labor del Ministerio de Trabajo y de los juzgados laborales, que no exista ese desfase, esa desigualdad entre patrono y trabajador. El Ministerio de Trabajo viene a garantizar la estabilidad y el derecho humano fundamental de la estabilidad del trabajo, del trabajador. Bueno, creo que ya no tenemos más preguntas, entonces vamos a darle la palabra a la compañera Reina Márquez. Buenas tardes, abogada. Primeramente, quiero agradecerle en nombre de todos los estudiantes de la carrera de Derecho de UNABS su espacio, ¿verdad? Su disposición para con nosotros y compartir de su vasto conocimiento, que con lo que pude ver, usted es una persona muy capaz, con demasiado conocimiento, y la verdad que ha hablado tan claro los temas que estamos viviendo en la realidad, que somos tantos derechos que son vulnerados, que son violentados por el Estado, aún por los patronos en nuestros trabajos. Entonces, es como que muy importante tener en claro todo este tipo de derechos y todas estas cosas que usted lo ha explicado. Realmente muy agradecida con usted por su tiempo y por su conocimiento que ha compartido, y igual ha aclarado todas las dudas de los compañeros, creo. Agradecemos su disposición y esperemos en una próxima poder contar con usted para que siga compartiendo de su vasto conocimiento. Bueno, muchas gracias. Ahí les dejé el correo electrónico por cualquier duda y estoy a la disposición. Me está diciendo Maritza que si podemos hablar del Código Penal. Claro, sería excelente, abogada. Podemos hablar del Código Penal, de las reformas al Código Procesal Penal, lo de la reforma de la ley del Ministerio Público, que pretenden seguir limitando las funciones del Ministerio Público. Podemos hablar de la ley de la mascarilla, podemos hablar de todo lo que es política criminal del Estado, y ustedes miran que no, el derecho constitucional no se queda en los privados de libertad o en cierto sector. Esto abarca todo. El derecho constitucional es como el bloque constitucional de todos nuestros derechos. Por eso es que ustedes tienen que manejar esa constitución como que si fuese el machete de un jornalero. Y pues quedo a su disposición para que podamos hablar de los temas que ustedes ven que se están vulnerando más cada día, y incluso en materia civil ustedes van a ver ahora cómo se van a manejar lo que son los juicios de desahucio. La persona que no ha podido pagar porque no tenía la plata durante la pandemia, sí puede ser declarada en desahucio y puede obligarse a que abandone su bien inmueble. O, por ejemplo, todos los que alquilamos local comercial, que nos dedicamos al emprendurismo y pusimos un local en un mall, y viene el mall o el centro comercial o determinado lugar que le obliga y le dice, bueno, no me has pagado 2 meses porque no has trabajado 2 meses. Entonces te vas y me tenés que pagar todo el contrato.
o me vas a pagar la indemnización de perjuicios. Entonces, en la pandemia ha venido a cambiar todas las estructuras en derecho civil, en derecho mercantil, en derecho penal, y fíjense ustedes bien de cómo es de que quedamos en indefensión cuando decimos, pues estamos en una pandemia, ¿cómo espera que yo le pague los 3 meses de renta si me suspendieron 3 meses? ¿Cómo el derecho constitucional viene a darnos herramientas a nosotros para alegar? El Estado de Honduras me da a mí la posibilidad. 0 ¿cuánto es? Y bueno, esa es la idea, de que continuemos estudiando las nuevas posibilidades de defendernos ante una situación tan calamitosa, tan emergente. Por eso se llama excepcional, porque nunca había ocurrido algo. Después del Mitch no ocurrió esta suspensión masiva de contratos o tanta gente